Ok, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel González. Soy cofundador de Que Escucho Fuerte Mi Grito. Y pues les vamos a hablar hoy de el consumo de sustancias, la reducción de riesgos y daños. Pero primeramente, para tocar este tema, tenemos que hablar, obviamente, de la prevención, ¿no? Muchos primero, bueno, a muchos les saltan sus alertas o las alarmas, ¿no? Porque luego ven que esto, que vamos a estar hablando de sustancias y pareciera de cierta forma que se dan ciertas como recomendaciones de uso, pero recuerden que la cuestión de reducción de riesgos y daños está diseñada para personas que ya están en la situación de consumo. Obviamente se habla mucho de prevención, en cuestión de prevención podemos hacer muchas cosas que ya se están haciendo, ¿no? Toda esta información que hay sobre las sustancias que son dañinas, sobre cómo evitar en caer en estas situaciones y demás, pero pues siendo o basándonos un poco en lo que está pasando, en el realismo, ¿no? Podemos darnos cuenta que los jóvenes y la población en general están consumiendo drogas, es una realidad, ¿no? En este caso, y podemos pues hacernos mil ideas, ¿no? O poder inventar mil programas de prevención, pero si la persona ya está en consumo, no puede ser, digamos, el final de la historia para esa persona, ¿no? Porque todos tenemos esa premisa, que las drogas destruyen, que las drogas matan neuronas, que las drogas acaban con vidas, pero poca información hay de qué pasa con esa persona que está dentro de las adicciones, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle para minimizar esta situación de riesgo? Porque al final, recuerden que pues todos los que tenemos una adicción, al final pues repercute en alguna cuestión, algún trauma, alguna situación que haya pasado en nuestra vida y nos haya llevado a tener esta situación de consumo. Entonces, lo que hemos notado mucho en nuestras salas, porque todo esto es basado también en evidencia, ¿no? Es que al final los padres que no retiran a sus hijos que están en adicciones, que los acercan, que los escuchan, que comienzan a tener tal vez un poco a ser un poco permisivos en ciertas cuestiones para lo mismo, para tener cerca a su persona que está en situación de consumo. Pues bueno, con esto se nota que primeramente el joven pues intenta, o más bien se siente pues en un ambiente seguro, ¿no? Y dos, que con el paso del tiempo y la comprensión, comienza a buscarla o a encontrar ese problema raíz, ¿no? En el cual, una vez tocándolo, resolviéndolo, comienzan a pararse las cuestiones de consumo. Yo personalmente viví en situación de consumo mucho tiempo, fui adicto, me consideraba un toxicómano, me gustaban todas las drogas, probé todas las drogas también. Eh, y en su momento también tuve obviamente esa cuestión, ¿no? Ese miedo y obviamente esa como pérdida de conciencia y demás, que ahorita le vamos a hablar un poco de eso. Y pues eso mismo, no podemos de repente decirle, ¿sabes qué? Yo soy un rehabilitado, a mí me fue muy bien, échale ganas, ¿no? Porque al final yo, pues que lo viví, es un camino muy duro, es un camino que pues, como lo mismo no hay información. Cuando estás en adicciones, pareciera que no te importa nada, pero son demasiados riesgos los que se corren, ¿no? Entonces, pues sin más, como les digo, primeramente se tiene que hablar de la prevención. Eso todo lo tenemos muy claro, que se tiene que pues, prevenir primeramente esta situación. Pero una vez que estamos ya en consumo de sustancias, tenemos que saber un poco de la reducción de riesgos y daños, ¿no? Y para esto, este enfoque de salud pública busca minimizar las consecuencias negativas asociadas al consumo de drogas, sin necesariamente centrarse en la abstinencia o enfocado en estas bases, en los siguientes principios, ¿no? Que creo que ya esa es la siguiente diapositiva, tía. Este, si te puede cambiar. Ah, sí, sí. Bueno, los principios es la empatía, ¿no? Reconocer que las personas que consumen drogas son seres humanos con necesidades y derechos. Que esto claramente, como les decía, muchas veces ya vemos a la persona en situación de consumo y lo que pasa normalmente es dos cachetadas y te vas de la casa, ¿no? Y de esta forma comienza una bolita de nieve negativa que pues, puede llegar a situaciones catastróficas en el contexto mexicano, ¿no? En nuestro contexto acá, en nuestro país pues el consumo de drogas puede llevar a situaciones muy, muy difíciles. Por eso mismo la reducción de riesgos y daños pues, puede ayudar al menos a que se frene un poco pues, esa situación, ¿no? El no juicio, que es abordar el consumo de drogas desde una perspectiva de salud pública
sin estigmatizar a las personas que consumen. Esto para crear un ambiente de empatía, ¿no? Crear un ambiente de comprensión en el cual, pues esto, ¿no? El adicto no se sienta señalado todo el tiempo, porque pues también esto puede llegar a ser dañino para ellos, ¿no? El realismo, reconocer que el consumo de drogas es una realidad social y que las políticas de prohibicionistas no han sido efectivas para eliminarlo. Lamentablemente, como les digo, pues claramente todos los programas de prevención con los que contamos y demás, eh, si bien se apoyan, pues claramente se han visto obsoletos, ¿no? Porque las personas siguen consumiendo. Hoy en día hay muchas sustancias que están hasta de moda y pues no se habla tanto de la cuestión de los peligros que pueden llegar a tener, ¿no? Pero ahorita tocaremos el tema más adelante. Y me faltó otro punto ahí que es basado en la evidencia, que es basar la intervención en evidencia científica y las experiencias de las personas que consumen drogas. ¿Por qué las experiencias de las personas que consumen drogas? Porque yo en la sala siempre lo tocamos, intento siempre, bueno, mantener esto a las personas informadas de que cada sustancia tiene su contexto social en donde se desarrolla, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que no se juntan donde mismo el que inhala resistol al que se mete tu CV, ¿no? No van a la misma situación, no salen a donde mismo, no se juntan con los de mismo, con las mismas personas más bien. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que nosotros conocemos o sabemos qué droga está consumiendo nuestro familiar o qué droga pensamos probar, hay que pensar mucho en el contexto social donde se va a terminar desarrollando, ¿no? Porque tenganlo por seguro que el que inhala resistol sí o sí termina en una monte abandonado, casa abandonada, y el que inhala cocaína sí o sí termina en un after, ¿no? Entonces, dentro de esos contextos, muchas veces, por ejemplo, nosotros como familiares buscamos cómo apoyar y no sabemos ni siquiera la sustancia que consume nuestro familiar. Y en este caso, pues, y ya conociendo un poco los contextos sociales en donde se desarrolla la sustancia, te puedes imaginar un poco, digamos, o puedes tener menos especulación de qué está pasando con tu familiar. Claro que hay sustancias que te deben de saltar más las alarmas, eh, no significa que una sea mejor que otra, simplemente que sí, bueno, más bien yo en lo personal sí creo que hay una forma escalonada, o sea, las sustancias, no es lo mismo ser adicto a la marihuana que ser adicto al cristal, ahorita lo veremos, pero pues bueno, un poco de eso, ¿no? Y la reducción de daños, pues justo, no busca promover el consumo de drogas, más bien proporcionar a las personas que consumen las herramientas y los recursos necesarios para reducir los riesgos asociados a su consumo y mejorar su calidad de vida. Y esto, pues bueno, si quiere le puedo adelantar a la siguiente tía. Bueno, la relevancia del consumo de sustancias en México, ¿no? Estuvimos viendo ciertos datos y pues el consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública que afecta a millones de personas en México. Y de acuerdo a la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes, los resultados del estudio indican que la prevalencia alguna vez de consumo de cualquier droga en los estudiantes secundario y bachillerato es del 18.6% para los hombres y del 15.9% para las mujeres, de manera que la prevalencia total es de un 17.2%. Esta cifra pone en manifiesto la urgencia de abordar este problema desde una perspectiva de salud pública y de derechos humanos. Cabe recalcar que me faltaría apuntarlo, pero recuerdo que es sobre el 30%, ¿no? Esto de 18 y 17, que supongo que son como los que contestaron la encuesta. Y pues bueno, aparte cabe señalar que este estudio es del 2016, no hay estudios más recientes, bueno, los hay, pero tocando otro tipo de tema, ¿no? Este, el consumo de sustancias tiene un impacto significativo en la salud física y mental de las personas, aumentando un riesgo de enfermedades infecciosas como el VIH y la hepatitis C, así como trastornos mentales como la depresión y la ansiedad. Se asocia con un mayor riesgo de accidentes, violencia y conductas de riesgo. Y a nivel social, pues obviamente el consumo de drogas genera una carga económica considerable para el sistema de salud y puede contribuir a la desintegración familiar y comunitaria. Y pues esto es importante porque, pues como les digo, o sea, hoy en día, digamos que hay un choque generacional y de formas de pensar muy fuerte, en el cual pues están nuestros padres, que crecieron en una generación con diferente, o bueno, con un contexto diferente, y nosotros que pues últimamente pues, ha estado muy liberal todo, ¿no? Y en este caso, pues por ejemplo, el consumo de la marihuana se ha visto tan normalizado que pues bueno,
yo cuando estaba en la secundaria consumir marihuana era de los malotes, ¿no? De los que se portaban mal. Y ahora, pues nada que ver, ahora la mayoría de los jóvenes consumen marihuana, es raro el que no la haya probado. Este, y pues eso, ¿no? Y lo malo es eso, que escaló, ya no es malote el que consume marihuana, ahora lo es el que inhala que consume cristal o se mete algo ahí más fuertecillo, ¿no? ¿Le puede dar el siguiente, por favor? Bueno, ahora sí, vamos a hablar de las sustancias y sus efectos, ¿no? Eh, Empezando por los depresores, por ejemplo, esto, ¿no? Lo que es el alcohol, los opioides, eh, creo que, a ver, un segundo. Sí, claro, esa, bueno, ¿le puede dar la siguiente tía, por favor? Ok, va. Como les decía, estos son los depresores, que pueden ser el alcohol, los opioides, los inhalantes, las benzodiazepinas. Digamos que en este caso los depresores podemos verlos como que nos van frenando, ¿no? Frenan tu cerebro. Los depresores son como un freno para tu cerebro que ralentiza tu sistema nervioso central, haciendo que te sientas más lento, sonoliente y relajado. Pero cuidado porque, pues, claramente puede ser, frenar de más puede ser peligroso, ¿no? ¿Qué puede pasar? Puedes tener problemas respiratorios, por ejemplo, con las benzodiazepinas, los inhalantes, eh, obviamente el daño a tu cerebro, ¿no? Que el uso prolongado puede dañar las células de tu cerebro, afectar la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. Esto hablando solamente de los depresores, porque pues obviamente puede escalar más, ¿no? Dependiendo de a cuál seas adicto. Acá en los inhalantes, por ejemplo, está el ejemplo del popper, ¿no? Que es un vasoestimulador, pero muchas personas utilizan, o sea, infinita cantidad de inhalantes, de solventes. Yo, en lo personal, fui adicto al resistol un tiempo también y, pues bueno, eso, es un inhibidor 100%, es un depresor. El contexto social donde se desarrolla suele ser algo ruin, ¿no? Algo, digamos, no sé qué palabra describirlo, pero pues claramente ustedes, imagínense una persona con resistol, normalmente así nos vemos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Cuando te metes tú a las sustancias, tienes que como, pues obviamente hay miles de ejemplos, ¿no? Y no te tomas en cuenta los ejemplos de los artistas famosos, tipo raperos y eso, porque muchos de ellos ya ni siquiera consumen. Y es algo que también me da un poco de coraje, ¿no? Que muchos jóvenes quieren ser como, no sé, no quiero mencionar ningún nombre, ¿no? Pero que buscan ser como la persona famosa que sale ahí con su porro, sin saber que esa persona famosa ya tiene psiquiatra, psicólogo, ya se internó, ya tiene cero preocupaciones o mínimas preocupaciones. Entonces, estas cuestiones, digamos que no las vemos nosotros, ¿no? Pensamos que esa persona es famosa y sigue consumiendo cristal. Pues claro que no, o sea, realmente esto sí, digamos que los mismos, de esto sí puedo mencionarlo porque ellos lo han sacado, ¿no? Los mismos de la Underside, por ejemplo, que son unos raperos aquí de Nuevo León, ellos están hablando en un podcast contra el cristal. O sea, están 100% diciendo, no lo hagan, no lo hagan. Y mira, a mí me pasó esto, no lo hagan. Y ellos al menos están siendo reales en ese aspecto, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo consumo o consumí y no lo hagas, o sea, no es una vida que quieras llevar. Y digamos que, pues, esto del consumo del cristal, ya hablaremos de él pronto, ¿no? Pero puede llegar a escalar muy, muy, muy feo, ¿no? Y bueno, entre los depresores están los opioides, ¿no? Que entre ellos está haciendo muy famoso uno en específico que es el fentanilo. El fentanilo, pues es un opioide, de nuevo, perdón, que al final puede llegar a ser muy nocivo para la salud. Digamos que está este mito ahora de que entre varias sustancias están poniendo fentanilo, ¿no? Están ahí como que incluyéndolo en la lista. En Nuevo León, tengo entendido, porque pues hablamos aquí en la Comisión Estatal eh, en el área de suicidio del estado de Nuevo León, y hablando con el doctor Roque, él me decía que en unos análisis que hicieron a varias sustancias, descubrieron que no hay presencia de fentanilo aún. Sin embargo, en varias noticias han salido que han reventado lugares donde, por ejemplo, en Santa Catarina, donde han encontrado fentanilo. Entonces, hay que tener cuidado en la cuestión de consumo.
Recuerden que muchos de los distribuidores no saben qué están vendiendo. Entonces tú puedes comprar cocaína y te van a dar, a muchos les ha pasado, por ejemplo, que van y compran cocaína y les dan cristal, se lo snifan, sangran, pues porque el cristal obviamente corta mucho más, sangran bastante, ya se dictaron otra droga, no tienen ni idea de qué está pasando con ellos y así. Y con el fentanilo es igual, está una noticia en Tijuana, creo que fue que un grupo entero de música regional se murió en el baño porque inhalaron fentanilo pensando que era cocaína. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la cuestión del consumo. Y es en esto que nos quedamos atrás en ciertas cuestiones. Bueno, como le comentábamos en la fundación, el Instituto RIA, que está en la Ciudad de México, ellos se dedican a al análisis de sustancias en festivales y en la vida real, ¿no? Para que tú ya pudieras llegar con tu sustancia, que esto lo hacen o lo empezaron a hacer en Colombia, échale cabeza cuando se trata de la cabeza. Están en festivales con su carpa, llegas con tu LCD, testéamelo a ver si es LSD, y si sí es, yo decido si comérmelo o no, pero si no es, pues de preferencia no comérmelo, ¿no? Porque hay bastantes sustancias con las que pueden adulterar nuestras drogas, que eso a mí a veces me da risa pensarlo, ¿no? Que nuestras drogas o las sustancias que consumimos están adulteradas y al final no saben ni siquiera qué estás consumiendo. Y esto también crea un problema, pues, de salud pública y pues un problema para el consumidor, porque imagínate que tu amigo le dio una sobredosis o está teniendo una sobredosis con éxtasis o con MDMA, tú vas al doctor y no sabe ni siquiera qué sustancia hay en esa pastilla, ¿no? Y al final no era éxtasis, sorpresa, ¿no? Spoiler, no era éxtasis, era cualquier otra cosa, cualquier otro estimulante, ¿no? Y pues no el doctor no va a saber cómo tratarte, porque pues no sabe la sustancia con la cual estás intoxicado, ¿no? Entonces, es ahí donde está el problema de la adulteración de las drogas, y es ahí donde pues nosotros mismos con la reducción de riesgos y daños debemos de tener cuidado de qué estamos consumiendo, ¿no? Pero bueno, un poco hablando de eso, consejos de reducción de riesgos y daños para consumir depresores. Recuerden que no estamos sugiriendo que consuman, estamos hablando más para los que ya están consumiendo, que ya están en medio de esa lucha, pues bueno, lo obvio, ¿no? Y lo que siempre nos van a decir, no mezclar con otras sustancias, combinar depresores con alcohol o con otras drogas, pues obviamente aumenta el riesgo. Pues obviamente está normalizado el consumir. Por ejemplo, yo en el tiempo que fui adicto, todo el tiempo estuve tomando alcohol con marihuana, resistol y benzodiazepinas. Eso era todos los días, más lo que decidiera meter a mi cuerpo ese día, ¿no? Entonces, esas mezclas obviamente van a hacer que tu química cerebral se estrofie, quizás no la cuentes porque hay muchas drogas que luego no se combinan literal, pueden causar problemas catastróficos en el físico, en nivel físico, eh, no sé, digamos un derrame cerebral, que te dé un paro cardíaco, de esas cositas que sí te pueden quitar la vida, ¿no? Eh, Obviamente respetar las dosis, no pasarse de la raya en esta cuestión. Digamos que pues el fentanilo es muy claro en esto, los que se pasan de la raya pues les da sobredosis. Entonces, pues por eso mismo debemos de cuidar este aspecto, ¿no? De no pasarse de la dosis y conocer la composición de la sustancia, que es lo que les comentaba. En México pues es muy difícil conocer la composición de la sustancia. Tú pregúntale a tu dealer, ¿sabes qué trae esto? Y te va a dar dos cachetadas, ¿no? Entonces, eh, esto, en cuestión de reducción de riesgos y daños, el conocer la composición de la sustancia va a ser un poco complicado. Digamos que, pues ahora sí que entre más calidad, menos riesgo, y pues respetando las dosis, ¿no? Y en esto, pues bueno, en Estados Unidos, eh, en la cuestión del fentanilo, andan las asociaciones, hasta creo que se llaman naloxona, o no recuerdo bien el nombre, pero andan con su botiquín para reanimar gente que está tirada en la calle ya con una sobredosis. Entonces, pues como sociedad tal vez nos estamos quedando un poco atrás en la cuestión de cómo estamos pues atendiendo este tipo de situaciones, ¿no? Claramente todavía no tenemos el problema del fentanilo tan fuerte, de hecho nuestro problema es como, digamos, al revés, ¿no? Porque es un depresor el opioide y acá estamos teniendo broncas con un estimulante, que ahora le puede dar a la siguiente tía, por favor.
Bueno, acá en México y en Nuevo León, bueno, creo que en gran parte de México estamos teniendo problemas con un estimulante, como les decía, que es la metanfetamina, ¿no? Al final, el crico, el quicrí, el Cristóbal, no sé cómo les digan en su barrio, pero bueno, la metanfetamina es como la droga epidémica que estamos teniendo ahorita, ¿no? Como la que está de moda. Y pues yo traigo una campaña muy densa contra ellos, ¿no? Siempre que puedo hablo mal de ella. ¿Por qué? Porque la metanfetamina, el cristal, la cuestión que tiene, digamos que muchos jóvenes lo están consumiendo, que al principio les decía que antes para mí, en mi generación, el ser malote en la secundaria era, pues, fumarte un gallo, ¿no? Darte un baisa, fumar marihuana. Eh, Ahora el malote consume cri-cri, ¿no? Cristal. Y al final el cristal, digamos que malamente, bueno, para empezar, los estimulantes son sustancias que actúan directamente sobre el sistema nervioso central, provocando un aumento de la actividad cerebral y generando sensación de euforia, energía y vigilia, ¿no? Su consumo puede desencadenar una serie de problemas de salud mental graves y duraderos. ¿Pero por qué? ¿Va? ¿Por qué este men me está diciendo que las drogas hacen daño? Pues es como decir que las cuerdas atan, ¿no? Pues al final todos sabemos y nos lo imaginamos, no son dulces. Y hasta los dulces dan diabetes y hasta los dulces son adictivos, ¿no? Este, pero bueno, ¿por qué, no? Porque al final, digamos que la cocaína, pues igual y te deja dormir y sí te deja echarte unos tacos. El crack, pues quizás batalles un poco más, pero pues podrías cenar. La metanfetamina no. El cristal no te da hambre, no te da sueño, no te da sed. Puedes durar 3, 4 días sin comer, sin dormir, sin tomar agua. Y esto para el cuerpo obviamente lo detecta de una forma, pues, espeluznante, ¿no? Entonces lo metes en una situación tan crítica que puedes comenzar a tener alucinaciones. Y esto es como les decía, el por qué, ¿no? El insomnio, la pérdida de apetito, digamos, como estado de vigilia constante. Comienza la ansiedad, comienza la paranoia, obviamente tu dependencia y tu adicción pues están al borde, ¿no? Todos los que consumen cristal y que están en el problema fuerte, pues bueno, el cristal y el crack se asemejan un poco en la cuestión de cómo es la persona, ¿no? O bueno, no, realmente no, el crack pues digamos, mire, les voy a explicar, vamos por partes. Cocaína, pues esta la conocemos, nos la muestran en todas las películas, es la que se snifa en las fiestas, que te quita lo pedo y que todo esto. Que como les decía, el cuidado que tienes que tener hoy en día con la cocaína, pues obviamente no la consumas primeramente, y si la estás consumiendo, ten mucho cuidado que no esté rebajada con otras cosas. Obviamente le ponen, no sé, 3 tipos 4 de pastillas, entre ellas una que recuerdo creo es el Nigitol, no sé ni siquiera si es una pastilla, creo que es un suplemento o algo así, para rebajarlo, ¿no? Leche en polvo para bebé también, con eso te la pueden rebajar. El problema es cuando le ponen fentanilo o te lo pueden vender como cristal. Hay varias situaciones que se pueden prestar ahí que te adulteren tu cocaína y pues obviamente el daño sea eh, pues grave en ese aspecto, ¿no? De la cocaína. Obviamente la cocaína también te puede potenciar ciertos trastornos, digamos paranoia, ansiedad, todo, trastorno obsesivo compulsivo, perdón, entre otros. Digamos, esa es la cocaína, en su parte ya la conocen. El crack, que digamos que es la cocaína en piedra, se cocina y es un proceso, ¿no? Digamos que el crack está más inclinado a producir paranoia, ¿no? Por eso está ese chiste de los que fuman su crackcillo y lo andan viendo por la ventana y andan pensando que lo siguen y demás. Entonces, digamos que cuando traíamos el problema en el estado de las personas, de la situación de consumo, que agravaba más o se iba más sobre las personas fumando crack, pues claro, teníamos más personas paranoicas, pues obviamente el crack como tiene una potencia tan fuerte en cuestión de dopamina y serotoninas, y quiero explicarles esto a los que consumen crack. El problema del crack es cuando te fumas la primera, se esfuman. Luego por eso sientes la necesidad de fumar más y más y más
y nunca vuelves a sentir lo mismo que la primera vez. Entonces, ese problema, los que no fuman, pues no saben, ¿no? Pero los que fuman saben que luego te da el problema ese, ¿no? Que andas como gallina buscando en el piso con el dedo a ver si la piedrita esa que sabes que no es, la andas revisando a ver si es un pedazo de crack. Muchos van y venden sus cosas, las empeñan, terminan denigrándose, vendiendo hasta su cuerpo por seguir consumiendo crack. Porque pues la química cerebral así funciona. Ya descargaste todo lo que tenías, no lo va a recuperar hasta dentro de 15 días y si no paras de drogarte, pues menos. Y esa situación, pues obviamente tu cuerpo te la va a exigir. Es como si, se siente como si tuvieras mucha sed, ¿sabes? O sea, estás ahí, estás confundido y necesitas más sustancia. Y por eso, digamos que a nivel de salud pública, tratar estos temas es muy importante, porque si la persona está en la madrugada con mucha ansiedad y muy adicto y todo esto, pues obviamente que se presta mucho para que salga a delinquir, ¿no? Para que salga a robar, para que se meta al crimen organizado o lo que sea. Entonces, el crack, como les decía, nos tenían una sociedad que, pues, no quiere decir máximo, pero pues digamos que lo general era que fueran personas paranoicas, robos, cosas así, ¿no? Este, Ahora estamos viendo con la metanfetamina, con el crico, ¿no? Con el cri estamos viendo que hay muchos delitos, digamos, muy agresivos, que a veces no tienen mucho sentido. Por ejemplo, acá en San Jerónimo o en Cumbres pasó, los que no son de Nuevo León, pues perdón, pero es un municipio por aquí. ¿Sí es municipio? Sí. Eh, Donde un vagabundo, una persona que está fuera, que no tiene hogar, acuchilló en la cara repetidas ocasiones a una mujer que iba pasando que ni siquiera lo conocía ni nada, ¿no? A otra situación, otro crimen horrible en Juárez, una persona golpeó, acuchilló, envolvió en una alfombra y le dio una vuelta por toda la plaza y luego le prendió fuego a su mamá por una situación de consumo, que en su momento a mí me lo platicó una abogada y me dijo, es que me dijeron que consumió marihuana. Y yo le dije, a ver, o sea, no confundamos, ¿no? Una persona que consume marihuana normalmente está viendo Netflix con una pizza, normalmente, ¿no? Acá estamos hablando de otra sustancia, un estado psicótico, esto y lo otro, ¿no? Le platicaba a mi tía entre broma y broma, porque pues a mí me parece gracioso, perdón, que el Estado de Nuevo León haya solicitado un exorcista extra. Nosotros necesitábamos en Nuevo León un exorcista extra, porque hay muchos casos de personas con demonio, con poseídas por el demonio, ¿no? Cuando en realidad lo que yo estoy viendo es que la mayoría de los jóvenes que consumen cristal, una de las cosas que te puede decir es que habla con el diablo y que no dice cosas bonitas ese diablo, ¿no? Porque pues obviamente si no existieran las religiones, ellos lo interpretarían como otra cosa, pero como tenemos ese contexto cultural, pues lo interpretas como Dios te da a entender, ¿no? Eso, al final, ¿no? Que hablan con el diablo. Esta hablada con el diablo, digamos que es un escaloncito a algún trastorno esquizoide, esquizofrenia, o algún estado psicótico, ¿no? Entonces, el hecho de que tú estés en un ambiente familiar, porque el cristal lo comenzaban a consumir, digamos, traileros, personas con jornadas laborales muy exigentes y que no podían dormir en 30 horas, tenían que estar muy activos, pues bueno, no se justifica, pero le estaban dando un uso al menos, ¿no? Tú que tienes 18 años y estás encerrado en tu casa consumiendo cristal sin hacer nada más, pues obviamente, o sea, obviamente te va a pasar que vas a empezar a alucinar y demás. Entre las cosas que te pueden hacer darte cuenta que ya estás un poquito muy avanzado en esta cuestión de pues, el atrofiar tu cabeza, ¿no? Con el crico, es una, te pones a desarmar cosas, ¿no? No sé por qué, te pones a desarmar cosas, que desarmas el radio diciendo que lo vas a potenciar y no, en tu vida has tocado o has sabido de electrónica, desarman cosas, no sé por qué. Entonces, en este estado, pues ya puedes darte cuenta que quizás ya deberías de ponerte un freno, ¿no? Y la otra, que es un tema muy interesante para mí y lo voy a investigar más a fondo, por eso les puse ahí en los monitos de los fantasmas, esos ahí y spookies, porque la otra es una alucinación recurrente
que los que estén aquí que sean, pues, que se dediquen a la salud mental, también pues pueden tomarlo como un tema de investigación. Si gustan, ahí me platican. Imagínense que 10 pacientes llegan con ustedes a contarles, que no se conocen, y llegan a contarles que tuvieron exactamente la misma pesadilla, ¿no? Con la misma persona o la misma situación. Pues es algo curioso y es algo que le pasa a los que están consumiendo cristal. Se enfrentan ante la situación de comenzar a alucinar con hombres sombra, les llaman ellos, ¿no? Algunos tienen sexo con ellos, a otros los asusta, a otros pues solamente lo ven y no lo toman en cuenta, pero está presente. Para ellos los hombres sombra es algo recurrente. Entonces para mí se me hace muy curioso y es algo que platicando con las personas que han estado en situación de consumo, pues obviamente eso, ¿no? A la mayoría, a la gran mayoría les asusta. eh, y es por esto que yo les menciono, por ejemplo, yo como exadicto, pues no tuve una recuperación pues complicada, pero diferente, digamos. No me interné, yo frené el consumo de drogas de un día a otro, no me interné y comencé a explorar en mí para poder, pues, digamos, buscar una estabilidad. Sin estudiar aún psicología y sin saberlo, pues creo que lo que me dijo mi ser o en automático eh, comencé a crear, digamos, a un itinerario, actividades, todo esto que fuera estimulando mi cabeza para poder pues, buscar tener un poquito más de dicción, porque cuando dejé las drogas no podía ni hablar por tanto resistol. Entonces, eso, comenzar a practicar la dicción, tal vez algún instrumento musical, todo esto, que también les quiero hablar un poco de eso, de la cuestión de que es la neurogénesis, ¿no? Esta cuestión del nacimiento de nuevas neuronas. Porque a todos nos dicen, no, es que las drogas matan neuronas y tú ya quedaste tonto y bye bye, ¿no? Y muchos jóvenes piensan que, no sé, se fuman marihuana, no, es que yo ya quedé tostado, que es como quedar, pues, digamos, inhibido del aprendizaje. Ya estoy tostado y no voy a aprender, ¿y para qué estudio, no? Pues no, o sea, no se trata de eso. Al final, si tú tienes una buena estimulación neuronal, una buena estimulación cerebral y estás fomentando todo el tiempo el aprendizaje y los retos mentales, vas a crear esto. El cerebro tiene esta cosa maravillosa que es la neuroplasticidad, ¿no? Que es aprovechar las neuronas o los sitios que no está aprovechando. Entonces, al final, cuando tú comienzas con bastante, digamos, voluntad y bastante constancia a estimular esta zona cerebral, aprendiendo y retando tu mente, se crean nuevas conexiones neuronales y con esto se fomenta la neurogénesis. Y con esto puedes tener una recuperación maravillosa. Yo les iba a poner una foto mía que encontré ahí en internet, donde me veo de una forma deplorable, para que pudieran darse una idea de que tú puedes ver a la persona que no das un peso por ella y no le avientas un taco en la calle, y al final esa persona puede llegar a recuperarse, ¿saben? No es el fin del mundo, estar en consumo no es el fin del mundo, no es que ya no tengas oportunidad, o sea, realmente, y yo no vengo aquí a tirarles la Biblia, no estuve anexado, no me sé ni los pasos, ¿saben? Yo solamente no consumo y ya, lo decidí, lo hice y a base pues digamos, de trancazos y de aprendizaje, he estado navegando en este barco, ¿no? En el cual no estoy en contra del internamiento, pero sí estoy en contra de los anexos, por ejemplo. Te secuestran, te golpean, te quiebran mentalmente porque no tienen ni idea de qué están haciendo y luego te renuevan con sus mandamientos, o sea, ¿qué es eso? ¿Saben? Súper en contra, si van a internar a alguien, busquen que tenga psiquiatra, o sea, que el anexo o el centro de rehabilitación, mejor dicho, tenga psiquiatra, tenga psicólogo y que deje de acceder a las visitas. Y si en algún momento tu familiar te dice que le están pegando, toma mucho en cuenta lo que te está diciendo, porque aquí en Nuevo León han salido personas parapléjicas, muertas, muy mal, en muy mal estado de la cabeza. Muchas veces, miren, ahorita está de moda esa cosa del tazo dorado, ¿no? Que lo pusieron de moda a la patrulla espiritual. La verdad, a mí se me hace un mal chiste y creo que está muy bien explicado. Ellos van por sus tazos dorados, que son personas en situación de calle,
que están en situación de consumo y que no tienen quien los ayude. Eso está, bueno, pasable, ¿no? Ya de perdida ahí, pues están ayudando a una persona que no tiene quien los ayude. Pero está el otro ejemplo de nosotros como padres, quizás nuestro hijo de 16 años consume, lo metemos al anexo y adivina con quién va a entrar al anexo. Con el tazo dorado, con el señor o la persona ya adulta que ya está súper, pues mal en situación de consumo y demás, y no tiene nada que ver uno con otro, ¿sabes? Si tu hijo está en situación de consumo, pues es mejor que lo metas a tu casa, hables con él con cariño y se comprendan y busquen la forma a que busques que me lo arreglen allá, ¿no? Y allá que me lo arreglen es que le griten, que le peguen, que lo traumen, que abusen de él, o sea, muchas cosas que podemos evitar realmente. Entonces, tengan paciencia, papás, no sean, no a la primera los avienten, porque, y busquen dónde lo van a internar, porque al final pueden meterlo en un rollo que no quieren. Entonces, dejando claro ese tema nada más, perdón por desviarme, los tazos dorados, quiten ese meme a un lado. Las personas que ocupan un anexo donde gritan, pegan y todo, son muy pocas o ninguna. Entonces, yo creo que el Estado y el gobierno en general tiene que poner manos a la obra a regularizar estos lugares, porque realmente son cuestiones deplorables y miles de anécdotas que pueden salir de miles de personas que han estado en donde han sufrido y pues se quedan a su suerte, ¿no? Los padrinos que están ahí no son personas que tengan algún título o algo, son rehabilitados que les sirvieron sus 20 pasos y se decidieron quedar ahí para seguir con esa manda, ¿no? Pero al final ellos sabrán mucho de la vida quizás, pero no van a hablarte igual que un profesional y no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, perdón. La reducción de riesgos y daños en cuestión del consumo de los estimulantes, pues bueno, consumir en compañía, aunque pareciera extraño, pues deberías de intentar consumir con alguien de confianza que pueda detectar y ayudar en su tiempo si llegas a tener una sobredosis o si llegas a solicitar ayuda, ¿no? Probar la sustancia. En este caso, muchas veces, y también en el caso de los alucinógenos, ahorita se los voy a hablar, hay memes que dicen, ya le entendí a la vida, era comerte el cuadro entero, por cuadro diciendo LSD era comerte el cuadro entero. Y pues realmente la recomendación de reducción de riesgos y daños es, si tú compraste un LCD, un cuadro, una gomita, lo que sea, lo ideal es que lo partas en cuatro y te comas un cuartito. Si ese LCD que te comiste sabe a cualquier cosa, escupe el cuartito. ¿Por qué? Porque el LCD es inoloro, incoloro e insaboro. No tiene que saber, oler ni nada, ¿sabes? Si tu LCD sabe, obviamente, significa que está adulterado, que es otra sustancia desconocida. Hay como 5 que pueden ser, entre ellas la más famosa es el N-bomb, que el N-bomb te produce un efecto de subida, de subida, de subida, no tiene alucinaciones, o sea, no tiene visuales, no quieren estar en un trip. Conocí a algunas personas que les gustaba meterse en boom y yo decía, pues, muy curioso, ¿ah? Pero no quieres estar adentro de eso. Si tu idea era comer LSD para pasártela bonito o arte o lo que sea y terminas metiéndote en boom, pues nada que ver, ¿no? Entonces, probar la sustancia siempre va a ser clave, igual con la cocaína y todo eso, ¿no? Buscar consumir con un equipo limpio si es que vas a usar algún equipamiento pues para drogarte, ¿no? Eh, obviamente mantenerte muy bien hidratado y en la cuestión de reducción del daño físico, hablando en específico del cristal, el cuidado dental es importante porque, miren, cuando uno está en adicciones, muchas veces podemos llegar a pensar que no vamos a cambiar, que no nos importa y demás. O tu familiar también puede pensar de que no va a cambiar, ni para qué no, déjalo, que se le pudran los dientes. Y no, al final puede que estés 2, 3 años por situaciones que pasaron en el pasado, 2, 3 años en una adicción muy fuerte y te recuperes. Y digamos que, pues, para cuando en tu recuperación no estés chimuelo, pues mejor anticípate, no tiene nada de malo de repente ir a checar en cuestión general, ¿no? Pero bueno, y esto lo digo porque la mayoría de los que fuman cristal comienzan, y esto es otra señal de que te puedes dar cuenta que un familiar ya está pasándose la raya, ¿no? Comienzan aquí en medio de los dientes a tener, se les hace un agujero, primero gris, y luego negro, y luego un pocito, y se les empieza a consumir como que los dientes. Se ve medio curioso.
Y otra cosa que tienes que picar es la nutrición, porque como les digo, como no te da hambre, ni sed, ni sueño, pues obviamente no comes ni nada y el cuerpo lo comienza a resentir muy pronto eso. Entonces, siempre intentar comer, aunque no tengas hambre, echarle algo. Yo tenía mi mantra que era, no como porque tenga hambre ni porque quiera, como porque tengo que comer. Y eso a mí me servía, tratarme así, ¿no? Decir, a ver, tienes que hacerlo, ¿sabes? No es porque quieras, aquí no se trata ahorita de que quieras, se trata de que tienes que hacerlo porque es algo que pues, es esencial, ¿no? Entonces, tocando un poco este tema, ¿no? Del crico, no lo consuman primeramente, si ya la estás consumiendo, intenta hidratarte, comer, dormir lo que puedas, ¿sabes? Cuidar tu estado mental y si ya estás escuchando al diablo, entre comillas, si no me estoy viendo en la cámara, es comillas diablo, muchas comillas diablo, si ya estás escuchando voces, ve al psiquiatra. Si ya estás viendo hombre sombra, ve al psiquiatra. No tiene nada de malo ir al psiquiatra, no tiene nada de malo consumir medicamentos psiquiátricos. Si ya te metías hasta lo que no te metas una pastillita psiquiátrica ya comprobada que te va a ayudar, ¿sabes? Entonces, eh, y eso es algo que también separa, como que digamos, mi rehabilitación, lo que yo les puedo decir, mi experiencia, a la de alguien que su droga de impacto fue el cristal, porque la mía fueron los alucinógenos. Entonces, cuando tu droga de impacto es el cristal o el crack y desarrollaste paranoia, psicosis o esquizofrenia, lo más apto o lo adecuado para ti es una rehabilitación con acompañamiento psiquiátrico y psicológico. Con estas dos y el apoyo familiar, tenlo por seguro que puedes darle vuelta a la hoja y cambiar. Quizás vas a tener que usar los medicamentos psiquiátricos un buen tiempo. No pasa nada, va a ser para tu recuperación. Entonces vale la pena, ¿sabes? Pero bueno, vamos a darle la vuelta. Ahora sí, por favor, vamos a pasar a los alucinógenos que al final, como les digo, toda esta información pareciera que dices, no, pues es que no quiero que mi hijo sepa, ya lo sabe, bueno, más bien lo sabe a medias. Entonces, lo mejor es que tengan la información completa y sepan que las drogas, pues al final, muchos la prueban por curiosidad. Entonces, que tengan la información quizás les quite un poco la curiosidad o las ganas de creer, de estar como en situación de consumo. Que de nuevo les digo, normalmente estas situaciones se dan por algún problema raíz, por alguna situación, para los hombres en cuestión, y esto no es cuestión de géneros, pero para los hombres en cuestión es mucho, mucho más complicado descubrir su problema raíz, porque a nosotros nos cuesta aceptar que estamos mal principalmente, luego aceptar que nos hicieron mal, y nuestro orgullo, y nuestro machismo, y puros latigazos a la espalda que no nos ayudan para absolutamente nada, ¿no? Entonces, tienen que, pues, primeramente, a mí en mi rehabilitación me tocó llorar bastante, aceptar que no las podía, buscar ayuda. Entonces, no tiene nada de malo y aquí estoy y no dejo de ser quien soy, ¿saben? Entonces, pues bueno, anímense también a eso, ¿no? A poder comunicar qué es lo que está pasando y qué los lleva a donde están. Y no se vayan muy lejos los que están aquí de salud mental. Escuchen la música que está hoy en día, escuchen a los raperos, cuáles son sus quejas. Que mi mamá, que mi papá, que la calle, o sea, su contexto social, que esto, que el otro, son quejas que se repiten. De hecho, esta agrupación que les digo, lo mencionan, dicen, ¿qué voy a cantar de la calle si ya todo el mundo dice lo mismo? Soy malo, soy esto, por esto y por lo otro, ¿no? Entonces, son muy repetitivas las cuestiones que los llevan a esta situación y es una cuestión que, digamos, podemos cambiar desde, digamos, desde la sociedad, el comenzar a ver diferente las cosas, el comenzar a dejar de tratar a las personas con tanto estigma y todo esto, ¿no? Pero bueno, hablando de los alucinógenos, entre ellos, pues está ahí, como les decía, para mí las drogas tienen escalones, para esto es algo que yo les puedo decir más o menos a mi experiencia, cuáles serían los escalones de los alucinógenos, ¿no? Porque muchas personas hoy en día, por ejemplo, está muy, muy de moda la ayahuasca, ¿no? Y que te dicen, no, que con la ayahuasca yo cambié mi vida y fue como volver a nacer y ahora soy una persona súper espiritual, pero tengo que consumir ayahuasca cada ratito, ¿no? Y pues vivo, no cambió nada de mi vida más que me creo ahora chamán porque me metí ayahuasca, ¿no? Y eso no va por ahí. Y mucho cuidado con las personas que te digan, claramente habrá personas que sí le saben y son certificadas y demás,
pero ahorita hay mucho charlatán que anda ahí dándosela de chamán, que yo te doy la ayahuasca, y ya pasaron varios casos, como que se consume en lugares muy aislados. Si te da un ataque psicótico, va a ser muy difícil que te puedan ayudar. Y creo que en Estados Unidos pasó que un hombre mató a su pareja en un ritual de ayahuasca, y pues, ¿cómo lo ayudas, no? Los metieron en un lugar solos, reservado, y el chamán pues no sabe ni siquiera cómo se llama. Entonces, muy complicada esta situación de la ayahuasca. No es la solución a tus problemas, no va a cambiar tu vida, no, ¿saben? O sea, la vida cambia con las acciones, con los pensamientos, con el día a día. No hay una solución, no hay una pastillita que sea pastilla azul, pastilla roja, o sea, no lo hay. Entonces, dejemos de buscar salidas espontáneas o demás para cuestiones que, pues, al final, digamos, eh, tienen que tratarse de otra manera. Y si llegas a querer consumir ayahuasca y estás en ese camino de psiconauta o lo que sea, pues bueno, hazlo con reducción de riesgos y daños, ¿va? Pero bueno, hablando de los alucinógenos, son compuestos que interactúan con los neurotransmisores de nuestro cerebro y son los mensajeros químicos que permiten la comunicación entre las neuronas, provocando efectos visuales, auditivos y sensoriales intensos y a menudo extraños, ¿no? ¿Cómo altera nuestra percepción? El pensamiento y las emociones, ¿no? Nuestra percepción se altera, perdón, nos distorsiona la realidad creando alucinaciones visuales y auditivas. Los colores pueden parecer más brillantes, los objetos pueden cambiar de forma o tamaño y se puede percibir, pues digamos, sonidos que no existen, ¿no? El pensamiento alterado va más por el lado que se vuelve más fluido y asociativo, lo que puede llevar a ideas y conexiones inusuales, y sin embargo también puede causar confusión, desorientación y dificultades para concentrarse. Con esto de fluido y asociativo, digamos que pues podría llegar a tener ciertos beneficios, entre comillas, si eres artista, si eres un creador o lo que sea. Muchos artistas o pintores famosos han usado alucinógenos y demás, pero acá en reducción de riesgos y daños, ahorita se los voy a contar, pero a mí cuando yo probé mi primer LCD, me dijeron, como puedes conocer el cielo, puedes conocer el infierno. Date. Ah, pues bueno, me lo comí y gracias a Dios conocí el cielo, ¿no? Se me pasó por curiosidades de la vida, que me fue, no tuve un mal trip, como dicen. Pero esa fue toda la información que me dieron sobre el LSD, que es una droga que puede llegar a potenciar un estado psicótico o esquizoide. Y de hecho, Aldous Huxley en Las Puertas de la Percepción habla de la mescalina pura y el cómo y el LSD y el cómo puede llegar a meterte en estas percepciones o en estos estados mentales eh, llamados pues también trastornos, ¿no? De cierta manera. O sea, con un LSD podrías ver o alucinar como un esquizofrénico, tener paranoia literal, o sea, y experimentar digamos, condiciones mentales y en 12, 16 horas volver a la normalidad, si es que tenías este como nivel mental para poder dividir lo que no existe o lo que no es real con lo que es real. Entonces, digamos que no todos estamos listos para ver cómo de repente el techo de nuestra casa desaparece y haces un zoom a las estrellas y estás en un universo y sientes frío y estás viviéndolo tan cabrón. No estamos preparados, ¿no? Por eso yo les hablaba ahorita de los escalones de los alucinógenos. Para mí, por ejemplo, más abajo y lo más tranqui está la mescalina. Luego está la psilocibina, que son los hongos. Luego está el LSD y luego está la salvia de Vinurum y luego está la ayahuasca. Entonces, si tú eres un psiconauta que anda buscando ahí, andar en modo psicodélico y andar ahí consumiendo este tipo de situaciones, pues toma en cuenta eso, ¿no? Toma en cuenta, primeramente, pues, bueno, las emociones pues las intensifica. Y esto es un poco lo que les decía de conocer el cielo o el infierno, ¿no? Los alucinógenos pueden amplificar las emociones, tanto las positivas como las negativas. Entonces, estos sentimientos de euforia o miedo o ansiedad o depresión pueden experimentarse con una gran intensidad. Y a mí, en lo personal, digamos que, imagínense o sea, bueno, no quiero dar recomendaciones aquí, pero una gran cantidad de drogas con una gran cantidad aparte del SD
y te da una crisis nerviosa o te da un ataque de ansiedad o un ataque de paranoia, ¿no? Bajo los efectos, aparte de la sustancia. Es algo muy fuerte de vivir, puedes llegar a cometer suicidio, puedes llegar a herir a alguien, herirte a ti mismo. Es algo muy, muy difícil de poder pasar, ¿no? Entonces no les recomiendo estar en ese lugar. Los riesgos, pues como les digo, es psicosis, trastornos de ansiedad, puedes llegar a tener estrés postraumático, pensamientos suicidas. A mí en lo personal, como consumí mucho LSD en muy poco tiempo, digamos que en año y medio, me comía 2 diarios o así. Hay algo que acá entre la pandilla, ¿no? Entre la banda, se le llama flashback, del flashback trip y flashback de LSD, ¿no? Que es un día completamente normal, no estás ni consumiendo nada y de repente, ¡pum! Sientes como si anduvieras bien papeloso, que así se llama cuando consumes LSD. Sientes que andas bien papeloso, 2 segundos y de repente ya estás normal. Sachis, y es como si fuera un residuo que pasa por nuestra conciencia o no sé. Entonces, ese tipo de flashbacks van reduciéndose cuando dejas de consumir por un gran tiempo, se presenta, digamos que en un año y medio, un año, pero luego ya se deja de presentar. Entonces, eh, no se preocupen los que están dejando de consumir alucinógenos y de repente tienen estos flashbacks, pues es dentro de lo normal, está bien, ¿no? Pero bueno, información sobre reducción de riesgos y daños en cuestión del consumo de alucinógenos, ¿no? Pues obviamente que haya información. Conocer los riesgos asociados al consumo es fundamental. Que sepas que, por ejemplo, los riesgos más normales que vas a correr son, pues, todos los que son cuestiones de salud mental. A menos que, por ejemplo, salgas alérgico al hongo o a la salvia, pues ahí ya es muy, muy mala suerte, ¿no? Pero eh, perdón, esto, la información de qué es lo que te puede pasar. La salvia de vinurum, por ejemplo, es una sustancia parecida a la marihuana, es legal en México, parecida, digo, en aspecto, porque en cómo funciona, pues está muy, muy cabrón. Pero bueno, es legal en México, la puedes conseguir, y yo no la recomiendo porque tiene un efecto tan fuerte en el sistema que puede llegar a quebrarte la realidad y puede llegar a desarrollar un estado psicótico y que te termines en el psiquiátrico. ¿Por qué? La salvia en específico es un onírico, entonces tiene mucha relación con los sueños. Entonces, tú al fumar salvia, estás soñando despierto, entre comillas, y digamos que el cuerpo o la mente humana no está acostumbrada a ese tipo de sensación. De hecho, la reducción de riesgos y daños o la recomendación del consumo de salvia de vinurum es en compañía de alguien que no esté consumiendo y no vaya a consumir, que haya luz tenue, o si puedes, que no haya luz, porque cuando estás dormido no entra ningún tipo de destello a nuestra mente y no la tiene que interpretar. Entonces, si estás dentro del trip y hay luz, nuestro cerebro está confundido y comienza ahí la mala experiencia, ¿no? Y la otra, pues las otras son más como de cómo consumirla y eso está de más, ¿no? Pero bueno, en un entorno seguro, como les decía, muchos pensamos o nos vendieron la idea en Netflix que los alucinógenos son para andar en el punchis punchis, ¿no? En el antro o en el rave, ¿no? Y no, no es así. Muchos de los alucinógenos, digamos que van a tener esa, porque aparte, muchos jóvenes dicen que, o andan con la premisa de que es para trascender y para llegar al otro plano dimensional y lo que quieran agregarle ahí, ¿no? Eh, puede que sí, puede que no, pero si lo haces tomando alcohol, mezclándolo con otras drogas, en una situación inhibidora 100%, créeme que no vas a conocer a Gandhi o a la Pachamama o al que estés buscando, ¿no? No lo vas a conocer. Tiene que ser en un entorno seguro, un ambiente tal vez con personas de confianza que reduzca el riesgo de experiencias negativas, ¿no? Acá importa mucho el estado mental y el entorno, como les decía. Si tú andas depresivo, traes broncas personales, todo esto, no te comas alucinógenos, ¿sabes? O sea, no vayas a esa fiesta a comerte un papel, porque obviamente, como les decía, va a maximizar este malestar. Y es como, en los estimulantes me faltó poner, o sí puse el MDMA,
No sé, pero me faltó poner creo que las tachas, el éxtasis. Y hay algo aquí que le llamamos depresión post-tacha, que es, tú te metes una tacha en una noche, ja, 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 el mejor día de mi vida, y qué chingón, ¿no? Y al otro día, como toda la química cerebral fue expulsada, ¿no? Toda serotonina, dopamina, todo nuestro cerebro hizo todo para mantenernos 100% felices, al otro día le faltan esas sustancias. Entonces es normal tener ideaciones suicidas, esta cruda moral que le llaman, ¿no? De qué hice pues, cruda en la cartera también, porque esas fiestas salen caras. Entonces, digamos que con el LSD o con los alucinógenos pasa lo mismo. También tienes, después del trip, no se acaba ahí, ¿no? Después del trip, obviamente, vas a tener desarrollando en tu mente todo lo que viviste en ese aspecto. Entonces, un estado mental y un entorno influyen bastante en tu experiencia y si tienes un estado mental tranquilo y estás en un entorno seguro, se pueden minimizar los riesgos de que entres en crisis, de que tengas una mala experiencia, de que todo esto, ¿no? Entonces, muy importante en esta cuestión, un entorno seguro, con personas de confianza, la dosificación, comenzar con dosis bajas para ver qué tal. En el caso de los hongos, más de 3 gramos, 4, pues ya el cuerpo empieza a expulsarlo como si estuviera intoxicado, ¿no? Entonces te da diarrea y vómito y pues muy mala experiencia aparte. En el caso de la salvia de Vinurum, eh, digamos que se mide por X. Empieza 10X, 20X, 30X, 100X y esas son como el nivel. 100X obviamente es el más fuerte. Entonces, empezar por lo más bajo, supongo. Eh, que a mí yo llegué hasta 30X y ya no lo recomiendo, de hecho. Evitar mezclas, obviamente el mezclar, acá en Monterrey, no sé si en otros lados está muy de moda, por ejemplo, la cuestión del candy flip, que es, agarras una tacha, le pones un papel encima y te lo tragas, ¿no? No lo hagan, no mezclen sustancias. Bueno, y pues evitar mezclas y la supervisión, ¿no? Bueno, podemos darle a la siguiente. Creo que me va a tardar un poquitín más, tía. A ver. Bueno, lo voy a dar rápido a la cannabis. Yo creo que toda Oye, la... Tito, sí, lo que pasa es que sigue tu tía Adri, Sí, sí, estamos sí. en la Estamos oficina. encima de tiempo. Ajá. Sí, sí, sí. No, me voy rápido. Ok, ¿Podemos darle a la siguiente? pues le estoy picando, pero Ah, no me lleva a otra. mm, A ver, o sea, le estoy haciendo como le estaba haciendo. bueno, igual son puras imágenes. Les hablo rapidito sobre la cannabis y la marihuana, ¿no? En este aspecto, si bien no la mencioné entre las otras, porque yo creo que es algo que sí vale la pena dividir. Hoy en día la cannabis se ha estado consumiendo bastante. Hay muchas investigaciones, información a medias, todo esto que nos trae el gobierno, que si es legal, que si no, que mentira, que esto, que lo otro. Entonces, la cannabis, ¿no? La marihuana, la hierba del rey, como le quieran decir se separa entre varios componentes, ¿no? Entre varios compuestos que tiene, pero los más fuertes o los más presentes es el THC y el CBD, ¿no? THC, por su parte, pues es esta, digamos, eh, pues sí, sí, sustancia que viene dentro, en el paquete de fumar cannabis, de consumir cannabis, y pues puede llegar a tener estos efectos de euforia, alteración de la percepción del tiempo y espacio, aumento de la creatividad, risas, ¿no? Yo siempre les digo, el THC es el de jajaja, ¿no? Y el CBD es el de relajación. Entonces, ¿cuál es el rollo aquí, no? ¿Cuál es la diferencia? Digamos que el THC, por ser el ser psicoactivo y ser un estimulante, puede llegar, como decían en una de las conferencias pasadas, si tú traes ansiedad, no tomes café, ¿sabes? Porque pues, la cafeína te va a dar más ansiedad. Acá por este lado es el mismo. Si traes ansiedad, no consumas THC, ¿va? Y muchos jóvenes que andan ahorita siguiendo a sus raperos favoritos, consumiendo marihuana y demás, o que buscan consumir marihuana para tranquilizarse, en realidad lo que están buscando es el CBD, no el THC. Entonces, aprender a diferenciarlo puede evitarte muchas broncas, porque muchos se la pasan fumando diciendo, porque yo no me tranquilizo y porque a mí no me relaja. Pues porque el THC no te va a relajar, ¿sabes? Aquí lo que estás buscando es CBD. Y si estás en una situación de consumo y no quieres dejar de consumir marihuana, que es otra premisa que traemos los jóvenes de repente de,
no, yo nunca en mi vida voy a dejar de fumar marihuana. Pues bueno, cámbiale a que sea CBD lo que consumes, para que ya no estés como causándote tanta rollo en la química cerebral, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de esto, de la cuestión de reducción de riesgos y daños, igual vamos a seguir subiendo más contenido sobre esto en un futuro, ¿no? Porque me faltaron cositas ahí de hablar con ustedes. Pero bueno, tiene beneficios para la salud individual, la salud pública, tiene un impacto social bastante fuerte el concentrarnos en la reducción de riesgos y daños en la cuestión del consumo de sustancias. Y esto no es más que informarnos con la información real, clara y concisa que está por ahí, ¿no? Entonces, pues les agradezco bastante su atención. No contesté ninguna preguntita del chat, una disculpa, pero pues sí, de por sí no me dio el tiempo. Pero igual, pues ahí vamos a andar para lo que gusten. Muchas gracias y así.